Hola, en este video vamos a ver el concepto de aprendizaje en el contexto de teorías económicas del tamaño de la empresa y la oferta óptima, por supuesto. Vamos a ver el concepto de aprendizaje, también discutido como llamado concepto de experiencia, digamos. Entonces, ¿con qué tiene que ver esta idea de aprendizaje? Digamos, la idea es que acá es que cuando tenemos un proceso productivo que implica que ese proceso se repita una y otra vez a medida que se va produciendo en más cantidad de producto, la idea es que hay un aprendizaje, se logran incorporar mejores técnicas y prácticas que hacen que el producto se produzca de manera más eficiente y por lo tanto que baje el costo de producción, digamos. Lo que vamos a estar viendo acá es que lo que va bajando es el costo medio de producción, costo variable medio más precisamente. La forma natural de representarlo, y lo vamos a estar viendo en detalle, es la curva de aprendizaje y, y es un concepto también que está muy relacionado a lo que ya vimos de economía de escala y de especialización, pero tiene un significado específico, como vemos ahora, y, y esta teoría, por supuesto, va a tener implicancias directas en términos de estrategia de precios y estrategia competitiva. Vamos ahora a graficar una curva de aprendizaje y también lo que vamos a hacer es proponer una forma funcional para ajustar esa curva que nos permita ajustar varios procesos de aprendizaje que podamos encontrar en la práctica, en alguna industria, en algún proceso. Y, y si podemos ajustarla con una función matemática, entonces eso significa que también la vamos a poder modelar y utilizarla para hacer predicciones sobre cómo van a evolucionar los costos, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere el gráfico de la curva de aprendizaje? La curva de aprendizaje lo que hace es graficar el costo, acá le vamos a llamar C y le voy a poner este C con estos cositos así para diferenciarla de otros costos que trabajamos antes. El costo, y vamos a querer mirar entonces cómo se ve afectado el costo promedio, digamos, en relación a la experiencia medida como el nivel de producto acumulado. Y acá también le voy a poner ahí estos cositos para diferenciar de otras y anteriores en donde no fuimos explícitos sobre que I en este caso es todo lo que producimos hasta el momento, digamos. Antes simplemente pensamos, por ahí estamos pensando ahí como el producto que vamos a hacer durante un año, por ejemplo. Acá lo que queremos pensar es todo ese I que es relevante para medir toda la producción que llevamos acumulada hasta algún momento del tiempo. Entonces, este sería un I acumulado, ¿no? Acumulado, lo voy a poner ahí. Y este sería, como les dije, el costo promedio, que si el costo promedio es un costo, lo que nos interesa ahora es un costo que se ve afectado por el aprendizaje mientras estoy haciendo algo, seguramente va a ser un costo más variable que un costo fijo medio, digamos, va a ser un costo promedio, un costo variable medio, lo que voy a estar mirando. Entonces, ¿cómo podría ser esta curva de aprendizaje? Bueno, podría ser de cualquier manera, pero una forma en particular que nos gustaría mirar es una curva que tiene esta forma. ¿Por qué esta forma? Porque en muchos procesos la mayor parte del aprendizaje va a ocurrir con las primeras unidades que esté produciendo. Entonces ahí voy a aprender mucho, entonces eso va a permitir que baje bastante el costo y después a medida que ya produzco mucho más, esto se va a suavizar, ¿no? Se va a hacer más asintótico como aparece acá. Entonces, ¿cómo podríamos modelar esto con una función? Entonces yo en definitiva lo que estoy preguntando es ¿cuál podría ser una buena función f que describa la relación entre y C, graficado con estos cositos que pusimos hasta acá? ¿Cuál podría ser? Una forma podría ser la función inversa de y en este caso, ¿no? La función inversa de x, como la función inversa de 1 sobre x, por ejemplo, cuando graficamos x contra 1 sobre x, tiene esta forma
muy similar a esta que estamos tratando de graficar ahora, que tiene esta propiedad que se hace rápidamente asintótica, digamos, frente al eje, curva, y que se hace asintótica, ¿no? Entonces quizás podríamos utilizar esa idea para modelar esto. Entonces, supongamos entonces que C es algo sobre I. ¿Qué algo? Bueno, el costo. Ese es un costo que se va a ir cada vez, a medida que I vaya creciendo, se va a ir haciendo más pequeño, ¿no? Entonces, supongamos que queremos, por ejemplo, ajustar un proceso cuya primera unidad me costó producirla $10, por ejemplo. Entonces, si tengo esto, así entonces una forma directa de aproximar esta función va a ser poner 10 acá, porque la primera unidad, digamos, va a ser I igual a 1 y el costo va a ser 10, ¿no? Entonces, cuando vaya aumentando I, esto se va a ir haciendo más chico. Pero bueno, quizás cuando yo produzco 2 unidades, esta función me diría 10 sobre 2 vale 5. Y quizás en la segunda unidad todavía no reduje hasta 5, reduje menos, por ejemplo, el costo. Por ejemplo, estoy en 8,5 o algo, no sé. Entonces, la idea sería ajustar esta función para que permita modelar algo que no sea tan rápido el aprendizaje como en el caso de 1 sobre x. En general, a mí me gustaría tener algo que me permita modelar una forma que sea o más rápida que 1 sobre x o menos rápida que 1 sobre x, una cosa así, ¿no? Entonces, que pueda tener distintas variaciones. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? Y bueno, acá voy a meter un parámetro, voy a poner un parámetro alfa, voy a elevar i a la algo, de manera de poder agrandar este número o achicarlo este número como quiera. Y entonces, mientras más grande sea alfa, entonces más rápido va a ser el aprendizaje, y mientras más chico sea, menos rápido va a ser el aprendizaje. Entonces, en definitiva, me quedó la función C10. Si quieren, paso el i arriba de vuelta para que me quede más chico. Sería i a la menos alfa, ¿no? Me quedó la función. Una función general que podría ajustar en principio cualquier proceso si yo puedo cambiar el alfa, ¿no? Lo único que me quedó es el 10 acá, que es medio raro porque como asumí que siempre parto de 10. Pero bueno, en general, entonces podría cambiar este 10 por un valor, por ejemplo, A, que sea siempre el valor del costo medio de la primera unidad. Y en general, entonces voy a tener la forma funcional C igual a por I a la menos alfa como una forma funcional que me va a permitir ajustar cualquier proceso siempre y cuando pueda cambiar el alfa para ajustar exactamente la curva que quiero. Una convención es llamarle a las curvas de aprendizaje como por ejemplo curva de aprendizaje del 80%, por ejemplo, si logro disminuir en el 20% el costo medio cuando yo duplico la experiencia. Entonces la convención es llamarle X%, curva de aprendizaje del X%, si logro bajar ese porcentaje complementario cuando yo logré duplicar la experiencia. Entonces, utilicemos entonces nuestra función para darle un valor a alfa que permita representar exactamente a esa curva. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, vamos a suponer que inicialmente, por ejemplo, tengo el nivel de experiencia I0, por ejemplo, y eso se va a corresponder con un costo medio C0, ¿no? Esa sería la situación inicial. Luego de que logre duplicar la experiencia, voy a tener una reducción del costo del 80%. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? Vamos a llamar la nueva situación. En la nueva situación tendría un nuevo costo C1 cuando tengo una nueva experiencia I1, ¿no? Menos alfa. Pero
Entonces yo sé que esta nueva experiencia en particular es, lo voy a reemplazar acá, este nuevo nivel de experiencia es el doble que la experiencia original, entonces lo voy a poner entre paréntesis, 2 por I0, y sé que como resultado tengo un costo que es el 80% del costo original. Entonces puedo reemplazar acá y poner 0.8, por ejemplo, C0, que sería el 80% del costo original. Ok, perfecto. Entonces, vamos a utilizar estas ecuaciones para encontrar el valor de menos alfa. Entonces ya es muy simple de hacer porque yo sé que si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces tiene que ser que esto dividido en esto sea igual a esto dividido en esto. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a escribir por este lado, por ejemplo, 0.8 C0 sobre C0. Y de este lado voy a hacer A 2 y 0 a la menos alfa sobre A y 0 a la menos alfa. Esto tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, esto me permite, lo estoy haciendo a propósito para poder ir eliminando estas cosas. C0 se simplifica con este C0, el A se simplifica con el A. Acá voy a tener que distribuir el exponente en 2 y 0, entonces me va a quedar 2 a la menos alfa por I0 a la menos alfa. Y el I0 a la menos alfa que tengo abajo queda y después se va porque se tacha acá. Y por lo tanto, fíjense que lo que me quedó es 0.8 es igual a 2 a la menos alfa. Entonces, fíjense, bueno, ya solamente tengo que encontrar el valor de alfa. Esto lo puedo hacer en cualquier calculadora. Si no, si lo quiero hacer a mano, me tengo que acordar de la propiedad del logaritmo, tomar logaritmo de los dos lados y me va a quedar logaritmo de 0,8 es igual a baja del logaritmo del el exponente baja del logaritmo y queda menos alfa por el logaritmo de 2. Y ahí ya puedo despejar, va a quedar, si no me equivoco, logaritmo de 0,8 dividido en logaritmo de 2. Sí, el logaritmo de 2 negativo, y eso va a quedar que alfa, esto me va a dar, si no me equivoco, lo tenía por acá, 0.3. Lo pueden hacer en la calculadora también, 0.33 me parece, o 0.32, una cosa así. Bueno, no importa exactamente cuánto es el valor de alfa, pero sí lo que importa es que encontramos un método tal que pudimos encontrar exactamente el valor de alfa que cumple que un proceso en el cual hay una curva de aprendizaje del 80%, que no importa del nivel de experiencia que yo tenga, si logro duplicar la experiencia siempre voy a bajar un 20% mi costo. Entonces, eso yo lo podría modelar con poniéndole un valor a alfa de 0.33 y siempre voy a poder encontrar el valor predecir cuál sería el próximo costo medio, por ejemplo, haciendo la cuenta, ¿no? Debería poner el valor inicial, multiplicarlo por el nivel de experiencia elevado a 0.33 y debe tener el costo. Entonces esta sería la forma para calibrar el valor de alfa para esta típica definición de una curva de aprendizaje del tanto por ciento. Lo que vemos acá es una simulación de la curva de costos que ya presentamos. Aquí falta el A. C igual a A por I a la menos alfa, donde A es igual a 10 para esta simulación, tal cual lo hicimos recién, y tenemos una curva acá de alfa 0,5 y una curva con alfa más grande de 0,8, mostrando simplemente esa idea que tenemos una mayor reducción de costos cuando el valor del aprendizaje, el factor de aprendizaje, es más alto.